Acabo de llegar a Barcelona, estoy aquí en la puerta del Palau de Congrés de esta ciudad porque desde Los Innovables no nos podíamos perder la gran cita de la tecnología educativa, el Congreso EdTech, organizado por el clúster del mismo nombre y que reúne a un buen plantel de expertas y expertos en tecnología educativa, docentes y decisores de las instituciones educativas de distinto nivel. Lo que siempre queremos con el Congreso es que las personas cuando vienen reflexionen, ¿no? Alicia Berlanga, directora de EdTech Congress Barcelona. Para este año la idea siempre ha sido, en un momento en el que hay tanto debate, ¿verdad?, con la tecnología, la digitalización, las pantallas, en una era que es muy digital, decidimos utilizar un verbo de reimaginación, ¿no? de volvernos a plantear cosas, pero volviendo a lo básico que es de donde venimos, ¿no? Somos humanos porque hemos sido tecnológicos con nuestras propias manos, ¿no? Por lo tanto, probablemente no habríamos evolucionado si no hubiese existido esa mentalidad tecnológica, ¿no?, que tiene el ser humano. Bueno, pues ya estoy aquí dentro del Palau, en una de las salas que nos ha dejado la organización. Muchas gracias, por cierto. Y nada, estoy aquí esperando a un buen grupo de expertas y expertos que participarán en este congreso, en EdTech, para plantearles dos grandes preguntas que creo que, bueno, a muchas de nosotras y de nosotros nos inquietan, ¿no? El escenario actual de la inteligencia artificial en educación, cómo está afectando a procesos, a roles, qué oportunidades, pero también qué retos, qué desafíos trae la IA generativa a educación desde el punto de vista de las personas, alumnado, profesorado, también las propias instituciones educativas. Y en segundo lugar, quiero mirar al futuro, buscar con la mano de estas expertas y expertos una visión futurista, una visión futurible de la inteligencia artificial que al final nos lleve a esa educación que todos queremos, ¿no?, con un uso responsable, sostenible e inclusivo de esta tecnología, ¿no? ¿Qué casos nos pueden servir como referencia? ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué ideas? ¿Qué recomendaciones nos traen? En este episodio tenemos la suerte de contar con ellos. Muchas gracias a todas y a todos vosotros y también a la organización de EdTech. Y bienvenidas al Club de los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio extra desde el EdTech Congress Barcelona 2026. Math, social sciences, science, career and technical education, computer science. Conferencia inaugural. Cristina Ismael, ex subdirectora de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos. My path to the U.S. Office of EdTech was a climb through these things. At New America, Carlos Magro, equipo organizador EdTech Congress Barcelona. Me gustaría que me contaras como parte de la organización del EdTech Congress, ¿no?, cómo habéis planteado este año el congreso, por qué ese enfoque, por qué ese título, ¿no?, y cuáles son los objetivos del evento en general. Bueno, el Congreso va evolucionando en los últimos años y hemos mantenido como una línea creciente y cambiante un poquito, pero manteniendo unas ideas importantes. Una de ellas es lo que muchos congresos quieren hacer, que es ser capaces de convertirse en un espacio de reunión de voces y de intereses y de prácticas distintas que tienen que ver con la educación. En concreto con la educación con tecnología o la tecnología educativa. Ahí podríamos discutir mucho. Y por tanto nos interesa reunir no solo al sector productivo y al sector, digamos, de las instituciones educativas, bien de K12 o de universidad, sino también a otras voces, ¿no?, más académicas, gente que está pensando, la administración pública, evidentemente, que tiene un papel tremendamente importante. El Congreso tiene una parte también de exposición de servicios y de productos que tienen que ver con tecnología educativa. Y el Congreso tiene una línea de contenido
que trata de separarse lo máximo posible de los discursos más comerciales o más habituales o lo que siempre estamos escuchando y buscar otras voces, otras miradas, otras maneras de acercarse al tema y miradas que a veces son críticas, miradas que a veces no gustan a todos, otras sí, pero generar un poquito también de disonancia cognitiva al que está escuchando y sobre todo darle perspectivas para poder pensar mejor, y pensar uno piensa para luego actuar mejor. Estamos en un momento a veces oscuro, ¿no? A veces oscuro, esto lo decía muy bien Marina Garcés, porque el presente, ¿no?, como que lanza una sombra sobre el futuro que no nos deja ver, ¿no? Pero la imaginación, y ahora lo escuchábamos, es como la gran herramienta del ser humano, ¿no? Imaginar futuros, imaginar otras posibilidades, pensar que las cosas no son así, sino que están así y se pueden cambiar, es la gran herramienta de transformación humana y, por supuesto, de la educación. ¿Nos imaginamos ese futuro? ¿Cómo ven los próximos congresos? Durante muchos años hemos pensado en eso de la tecnología educativa, ¿no? Digamos que aspirábamos o pensábamos que se iba a hacer transparente y en ese momento, pues efectivamente, yo he repetido muchas veces que no es una cuestión de tecnología educativa, sino de educación. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Esto es un congreso de educación. Aquí hablamos de educación. Que luego hay, ¿no?, una mediación, una intervención, una preocupación, lo que es con la tecnología, que al fondo no es más que el medio ambiente en el que vivimos, es verdad. Porque si no podemos caer en el error que muchas veces hemos caído, de que en el binomio tecnología educativa hablemos mucho de tecnología y muy poco de educación. O, dicho de otra manera, que manejemos tecnologías educativas que son muy poco educativas, que no responden a la pregunta de si esto es realmente educativo o qué educativo tiene esta tecnología. Hasta ahí estoy de acuerdo. Por otro lado, cuando las cosas son transparentes, no hay costuras, no hay fricción, no hay saltos, todo es suave, no hay diferencias, el mundo es plano, la historia se ha acabado. Es decir, hay un cierto riesgo de que si aspiramos a que sea transparente, no notemos las cosas que rascan, que no van bien, que no funcionan, los saltos, las desigualdades, las brechas, lo que no nos gusta, es decir, que a veces conviene tratar de abrir la caja negra o la caja transparente. Y ver un poco los cables, qué está pasando ahí, ¿no? Cuál es el entramado, cuáles son esas costuras. Y ya lo último, que sí que la importancia que tiene, ¿no?, que expertos en tecnología educativa, los propios docentes, el propio profesorado intervenga durante el proceso de creación de esas herramientas, ¿no? No encontrárnoslas ya terminadas, ¿no? O sea, sino en el desarrollo, ¿no? Pues contribuir un poco desde la visión del aula, desde la necesidad, ¿no? O sea, a esa propuesta de valor o a ese resultado final. Lo vemos constantemente, lo vemos por ejemplo con las inteligencias artificiales generativas, con los chatbots, tal y como son en este momento es una decisión de diseño. Es decir, que sean una cajita nada más, es una decisión de diseño, no tendría por qué ser así, que estén antropomorfizados, ¿no?, que sean humanizados y que tú te dirijas a ellos como si fuesen alguien humano, es una cuestión de diseño. Que te respondan en milisegundos y no tarden tiempo. Podrían decir, oye, me has hecho una pregunta muy interesante, pero la voy a poner a la cola porque tengo, ¿no?, mucha demanda energética, voy a esperar, te lo respondo en media horita. Eso es una decisión de diseño. Que sea tan inmediato como si fuesen humanos, una decisión de diseño. O sea, las decisiones de diseño son fundamentales en tecnología. Nada es, ¿no? O sea, todo podría ser distinto. Y entonces en todo podría ser distinto, afecta a la vida normal y podríamos pedir otro tipo de tecnologías para que sean más amables, que nos cuiden mejor, más sociales. Eso lo podríamos hacer como sociedad y también en educación. Porque en educación, bueno, lo normal hasta ahora ha sido que entren tecnologías no diseñadas ni siquiera para la educación y que entren y luego tienes que hacer tú el apaño, ¿no?, el hackeo. Entonces, si desde el inicio conseguimos en las decisiones de diseño incorporar una mirada educadora, pero también una mirada, insisto, feminista, una mirada que cuida, una mirada atenta a la desigualdad, una mirada atenta... Si todo eso lo incorporamos en el diseño, una mirada atenta a la crisis ecosocial, es decir, si incorporamos en el diseño, tendríamos otras inteligencias, otros chatbots, otras tecnologías y a lo mejor estaríamos mejor, ¿no? Mariana Ferrarelli, directora de Inteligencia Artificial de la Universidad de San Andrés, Argentina.
Mariana, bienvenida al Club de los Innovables. Nos interesa tu visión como profesora, como investigadora, como experta en torno al escenario actual de la educación mediada con la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo lo ves? ¿Qué retos, qué desafíos, qué oportunidades? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hermoso este congreso en el que nos podemos reunir a reflexionar, pensar, retomar nuestras prácticas educativas dentro, fuera del aula, conversar con diseñadores de tecnología. Creo que es la parte más enriquecedora del congreso. Y respecto de la pregunta, me parece que hay, como toda tecnología disruptiva, la IA, que lo es, porque fue hoy temprano a la mañana, hablaban de un tsunami para el campo educativo, lo es. Me parece que es una gran oportunidad para replantearnos nuestras prácticas, para problematizar lo que venimos haciendo con mucha inercia desde siempre, replantear la evaluación, problematizar nuestros propios usos de la IA, tener una conversación con los estudiantes en el aula respecto a cómo la estamos usando, reflexionar metacognitivamente sobre qué delegamos a la IA y qué no, qué nos conviene delegar y qué no, aunque sean herramientas que permanentemente buscan que deleguemos. Hoy entramos a un correo de Gmail o a un documento en Google y al costado, a la derecha de la pantalla, hay un asistente que no nos ofrece solamente, sino que nos genera un resumen, una posible respuesta al mail o un resumen de ese documento en Adobe. Cualquier documento hoy es susceptible de ser resumido por una IA. Es nuestra decisión, es parte de la gobernanza, si se quiere, más individual, decidir ir por ese resumen o, primero y principal, leer el documento y luego decidir si ese resumen está bien o no. Hablamos de alfabetización, de capacitación, ¿no? Muchas veces de autoaprendizaje, pero también las universidades y las instituciones educativas están empezando a formar sobre ella, ¿no? Tú tienes experiencia en este sentido, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia hasta ahora. Creo que hay un plano de la alfabetización que es individual, pero hay otro que para mí es el más importante, que es el plano colectivo, ¿no? La idea de que tienen que existir políticas públicas de formación docente, también de formación ciudadana. Lo que nos estamos jugando con estas máquinas que hablan el lenguaje humano también es confundirnos, antropomorfizar. Me parece que los estados tienen que estar presentes alfabetizando con planes concretos de alfabetización en IA a sus ciudadanos, y las universidades también, ¿no? Hay mucho docente curioso que se acerca a los cursos de formación buscando encontrar usos potentes de la IA, que yo creo que son posibles. Y también es responsabilidad de las instituciones definir esos planes de formación y sobre todo también generar comunidades de práctica, ¿no? Creo que hay algo de lo colectivo, de acercarnos con otros y con otras de manera colectiva que quita el miedo, flexibiliza los rechazos, ¿no? Hay comunidades que por ahí son muy reticentes, que tienen prejuicios, que rechazan estas tecnologías, no nos van a reemplazar como docentes en el aula. Y eventualmente, si delegamos algunas tareas en estas nuevas tecnologías, bueno, que no son tan nuevas, ¿no? Pero que tienen como su boom desde hace 3 años, es para aquellas tareas repetitivas que no nos interesan y que no nos enriquecen. Así que hay mucho para hacer desde la política pública y desde las mismas instituciones para formar a sus propias comunidades educativas. Claro, si ahora hay, ¿no?, un poco el actual debate del para qué ir a automatizar, ¿no? y tal, ¿no? Como los memes, ¿no? De ¿por qué no? O sea, la IA no pone lavadora y yo mientras pinto y no al contrario, ¿no? ¿Para qué se puede utilizar para innovar? Porque al final, bueno, sí es verdad que nos libera y se hace lo mismo de forma más ágil, eso también es una innovación en procesos, ¿no? Pero me refiero más bien a innovación educativa, ¿no? En cuanto a los resultados de los estudiantes, mejorar la experiencia del alumnado, ¿no? ¿Algún caso de éxito o algún uso que se te venga a la mente de la inteligencia artificial para eso? Sí, tengo algunas ideas y lo que estás planteando va como por 2 carriles. Por un lado es la IA para agilizar procesos y ahorrar tiempos, y por otro lado, que es un uso que se está haciendo y que está bien, yo creo que el uso más potente es cuando la IA amplía el pensamiento, aumenta la reflexión, los aprendizajes, la enseñanza. Entonces, si estoy en un aula con mis estudiantes, vamos a usar la IA, trabajamos primero un texto o un video, vemos un video, reflexionamos, pensamos.
vemos ese video cómo promptea mis reflexiones, ¿no? A mí me gusta la idea del prompting no como algo exclusivo de la IA, porque a veces cuando uno lee un paper, un libro, ve un video, una película, una serie, conversa con un colega, a uno le quedan resonando algunas ideas, preguntas, reflexiones. Entonces, primero, trabajar en el debate áulico sobre ese video, ese texto, esa película, lo que sea que elegimos, una foto, un cuadro, un poema, un artículo, no importa. Y una vez que tenemos mapeadas esas ideas propias, nuestras, diríamos orgánicas, humanas, ir a una IA y pedirle lo mismo. A ver, ¿qué resumen me entrega la IA? O si es una entrevista, ¿qué preguntas me puede hacer? Y a partir de ahí, bueno, ir utilizando ese input que me da la IA para ampliar nuestro pensamiento. ¿Qué preguntas hizo la IA que nosotros no pensamos? ¿Qué aspecto de la película, del paper, del libro, de la foto, del poema me trae la IA que a nosotros se nos escapó del análisis? ¿Dónde están las alucinaciones? Seguramente la IA va a alucinar porque no tiene data de mi contexto, no conoce mi contexto. ¿Dónde están las alucinaciones? Me parece que ahí hay mucho para ampliar el pensamiento y la reflexión y seguir haciéndonos preguntas a partir de incluir estas cogniciones sintéticas que nos entrega la IA. Claro, y ese planteamiento que tú propones también ayudaría, ¿no?, a la alfabetización con IA sobre IA. O sea, no sé si me explico, ¿no? De decir, para desarrollar la capacidad de análisis crítico y ver los límites actuales de la tecnología, ¿no? Precisamente pues para que el alumnado vea, por ejemplo, cuando alucina, o el alumnado o el propio profesorado, porque también nos queda por formarnos, ¿no? O sea, que sería ese uso invertido, también abre métodos, ¿no?, o enfoques interesantes para alfabetizar sobre IA, ¿no? Sí, claro, porque el punto es desarmar lo que hay detrás, ¿no? Detrás de nuestro propio pensamiento y detrás de cómo la IA fue construyendo eso que nos entrega, ¿no? Y hacer diría Julito Alonso, un colega, amigo muy querido, con quien discutimos permanentemente estos temas, hacer ingeniería inversa, ¿no? Ir de atrás para adelante. Otro ejercicio interesante para hacer, por ejemplo, volviendo a tu pregunta anterior, es, bueno, entregamos una imagen, un ensayo, descubramos el prompt que generó esa imagen. Hagamos ingeniería inversa, ¿no? Creo que ahí hay como mucho trabajo creativo que se puede hacer para seguir desarmando esta caja negra que es la IA, analizar su dimensión estética, cultural, económica incluso, ¿no? Estos planes, qué pasa con una IA paga, con la versión gratuita, por qué funciona de esta manera una, la otra, ¿no? Me parece que todo lo que podamos problematizar desde el aula siempre va a ser potente. Ya solamente tener la conversación sobre cómo la usé yo, docente, para generar este texto, este cuestionario, esta evaluación, esta rúbrica, desarmar, transparentar ese proceso nosotros, es una invitación a que nuestros estudiantes hagan lo mismo. Entonces, si me entregan algo generado con IA, que me expliquen cómo lo usaron, de qué manera, no con un afán de controlar, sino de transparentar procesos y aprender. Ellos pueden aprender de mi proceso y yo puedo aprender del de ellos. Y fíjate que ahí está la metacognición, ¿no? Porque estamos hablando de cómo pensamos acompañados y acompañadas por la IA. Te iba a preguntar, también me parece interesante, ¿no? Además la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, tenemos mucho alumnado procedente, pues bueno, de Latinoamérica, de Caribe, ¿no? Y nos interesa mucho ver cómo está el estado de la cuestión a nivel de implementación de la IA en educación, investigación sobre IA, ¿no?, tecnología educativa. ¿Ve algunas diferencias, tú que ahora estás aquí pues con otros expertos y expertas de Europa, España, en qué escenarios nos movemos? Es una gran pregunta porque en este momento estoy haciendo una investigación sobre usos de la IA en la educación obligatoria para toda Latinoamérica. Es una organización sindical que está relevando usos en la educación obligatoria y los datos son muy alarmantes de lo que estamos relevando. No hay formaciones oficiales, currículums oficiales sobre IA por ahora en los países que relevamos, en ningún país, y son muchos, la gran mayoría de Latinoamérica. Y la realidad, debo decir también que en mis conversaciones informales no es una investigación sistemática como lo estamos haciendo en Latinoamérica, pero aquí es lo mismo, hay una gran necesidad de formación docente. Creo que hoy el país que define un programa, más allá de los marcos competenciales,
que define un programa masivo de formación en IA para sus docentes, con llegada al aula, va a ser disruptivo y contracultural, porque no lo hay. Y creo que esa, podría ser una interesante agenda para los próximos años, ¿no? Como decía, políticas públicas para formar a los docentes, formar a la ciudadanía en general, ¿no? Si no, terminamos usando estos robotitos que hablan como terapeuta, amigo, consejero, médico. Gran preocupación en la comunidad del campo de la salud, porque los pacientes van a la primera consulta, luego se hacen sus estudios y no vuelven porque se lo cargan a una IA generativa que le da un diagnóstico que sabemos que no tiene la experticia y el conocimiento de cada paciente para poder hacer un diagnóstico como corresponde, ¿no? Me parece que hay mucho, por eso insisto, no es solo formación docente, formación ciudadana en este tema, para hacer un uso potente real y no terminar delegando decisiones vitales a máquinas que calculan la próxima palabra posible, ¿no? Me viene muy bien para hacerte la última pregunta, porque te iba a preguntar precisamente por ese escenario futuro, ¿no? Donde queremos, pues que la educación sea, ¿no?, inclusiva, sostenible, y lógicamente ese escenario va a estar mediado por tecnologías como la inteligencia artificial generativa. ¿Qué estrategias crees que debemos seguir o qué ideas te parecen clave, ¿no?, para lograrlo, o al menos para apuntar hacia allí? Yo creo que más allá de la cuestión de la formación, lo más inmediato es tener la conversación en el aula y en los espacios laborales, ¿eh? También tengo diálogos con personas del mundo corporativo, en donde en algunos casos se habla mucho, en otros se utiliza el argumento de la IA para tildar el casillero de listo, hicimos algo con IA, pero en realidad no hubo un tratamiento profundo de eso, ni un conocimiento profundo. Yo creo que más allá del horizonte de mediano y largo plazo, que son las formaciones profundas, creo que en el ámbito educativo el paso más inmediato es tener la conversación en el aula, en el salón de docentes, en el staff room, en el salón de profesores, sobre cómo la estamos usando, cómo la queremos usar, sin el prejuicio de está bien, está mal, ese uso no corresponde, ¿no? Dejar el dedito señalador y habilitar la exploración libre, el juego desde una actitud lúdica, en donde vamos entendiendo de a poco cómo funcionan estas herramientas, vamos entendiendo cómo las queremos usar y para qué, sin una bajada así tan rígida de que está bien, está mal, sin prohibir, al contrario, habilitándolas, viendo qué pasa, incluso en contextos de vulnerabilidad, de escuelas desconectadas que no tienen conectividad ni dispositivos, llevar los prompts impresos, así las conversaciones para ordenarlas, llevar el ensayo escrito y decir, a ver, rompamos este ensayo, veamos qué está bien, qué está mal, qué hace bien, qué hace mal la IA. Creo que ahí hay todavía mucho para seguir explorando y experimentando y asombrándonos, porque son máquinas que hacen cosas maravillosas realmente, ¿no? Me parece que prohibir, negar el fenómeno es lo último que tenemos que hacer. Creo que hay que abrazar estas tecnologías con un espíritu crítico, entendiendo cómo funcionan y sabiendo que no nos vienen a resolver la vida. También hay mucha narrativa tecnosolucionista, parece que viene la IA a resolvernos todos los problemas de la escuela, de la empresa, de la vida, de la familia. Tampoco. Ni una vía, la vía apocalíptica, ni la vía tecnosolucionista, ¿no? Una vía realista que conecte con nuestra cotidianidad del aula. César Rendueles, científico del Instituto de Filosofía del CSIC. César Rendueles, que has participado ya en la mesa de debate sobre imaginación y tal. Cuéntame en un minutillo lo que habéis puesto en la mesa, alguna idea que te haya parecido, pues sobre todo, clave, ¿no? Bueno, yo en un minutillo soy bastante malo resumiendo, pero yo creo que la mesa que ha sido bastante coherente, lo que hemos planteado es el papel que juega la imaginación a la hora no tanto de fantasear con posibilidades que rompen con nuestra realidad de forma radical, sino para detectar aquellas posibilidades tecnológicas, en este caso, que ya están aquí y que solo tenemos de alguna manera que cambiar las cosas para que emerjan, para que salgan a la luz, ¿no? Lo cual es algo bastante más sencillo que una ruptura radical que dé lugar a un futuro completamente diferente. En tu opinión, ante todo el boom de la inteligencia artificial generativa,
¿Estamos usando más los docentes en educación la imaginación o la fantasía a la hora de enfrentar el fenómeno? Pues yo creo que la fantasía, pero un tipo de fantasía peculiar, que es la fantasía distópica, la fantasía catastrófica, ¿verdad? Porque, bueno, una cosa que también planteábamos en la mesa era que al final muchos de los desafíos que nos plantean las tecnologías en el aula son continuaciones o aceleraciones de problemas que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, la IA un poco nos pone ante el espejo de pensar, bueno, ¿qué son los deberes? ¿Qué son los deberes? ¿Qué son las tareas que mandamos a nuestros estudiantes a clase? ¿Qué son las propias clases, ¿no? Las clases frontales, donde, bueno, son una especie de videoconferencia en vivo, ¿no? En vez de una tele, un teatro. ¿Qué es todo eso? ¿Qué son esos deberes que mandamos a los estudiantes que puede hacer mejor una máquina que un estudiante? Pues a lo mejor el problema está en las tareas que encargamos, pero ese siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, y siempre se han quejado los estudiantes de las tareas tan mecánicas que tenían que realizar. Bueno, ya hay una máquina que hace esas tareas mecánicas. Eso yo creo que nos tiene que obligar a reflexionar, ¿no? Lo mismo con los trabajos, a qué tipo de trabajos encargamos. Así que yo creo que hay evidentemente problemas y desafíos que plantea cualquier innovación tecnológica, pero también en buena medida yo creo que estamos proyectando una especie de sentimiento colapsista, catastrofista muy extendido en la sociedad, ¿no? Yo creo que vivimos en sociedades muy dominadas por afectos tristes, por afectos de derrota y de imposibilidad, y que proyectamos sobre esas tecnologías que, por otro lado, no sabemos muy bien lo que van a dar de sí. O sea, de momento son tecnologías emergentes que están aún, ¿no?, en sus primeros balbuceos. Te pregunto una cosita muy rápida que me parece interesante a raíz de lo que comentan, ¿no? Se habla mucho de bienestar emocional, tú mismo lo comentabas, salud mental, sobre todo en jóvenes y tal. ¿Cómo desarrollar, o sea, cómo trabajar tecnología disruptiva, la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías en general en el aula, teniendo en cuenta, ¿no?, atendiendo a las emociones, a la parte emocional? Sí, es interesante porque cuando se habla de cómo la tecnología afecta a la salud mental y a la epidemia de malestares psicológicos que vivimos, pues es un poco lo mismo, ¿no? Nos focalizamos en solo un aspecto del problema, que es el que tiene que ver con la tecnología, porque es como más brillante, novedoso, llamativo, fácilmente identificable. Y eso yo creo que tiene dos problemas. Primero, que invisibilizamos otros problemas. Ahora mismo la principal fuente de malestar psicológico entre estudiantes, sobre todo de enseñanzas medias, es el estrés académico, con muchísima diferencia, ¿no? Y luego, bueno, pues las redes sociales retroalimentan otros tipos de malestares, pero con mucha diferencia. Lo que debería preocuparnos sobre todo es cómo la exigencia académica, el estrés académico y esa competitividad salvaje que se ha instalado en nuestras aulas está haciéndoselo pasar muy mal a nuestros estudiantes. De eso prácticamente no hablamos porque parece como que es más complicado que prohibirles el acceso a las redes sociales, ¿no?, solucionarlo. Y en segundo lugar, yo creo que muchas veces confundimos el uso que hace gente que tiene distintos problemas de salud mental, pues gente con depresión, gente con ansiedad, el uso que hace de las tecnologías con la causa de esos problemas, que son dos cosas también muy diferentes y que a veces mezclamos en nuestra cabeza. Así que yo creo que precisamente para hacer un abordaje razonable de esos problemas, yo creo que es muy importante diferenciarlo. Primero, ¿cuál es la causa real de esos problemas? Cómo efectivamente a veces las tecnologías retroalimentan esas dificultades, pero desde luego no ser víctimas de esa especie de fetichismo tecnológico que nos hace ver en la tecnología o la solución a todo o la causa de todos nuestros males, ¿no? Porque no es ni lo uno ni lo otro. Y ya para terminar, vamos a terminar en positivo, oportunidades que ve en el actual contexto. Bueno, pues yo, contrariamente a mucha gente, veo grandes oportunidades. Por primera vez se está cuestionando el poder de las grandes tecnológicas estadounidenses. Hasta hace poco no solo lo dábamos por inevitable, sino que es que además se nos pedía que lo viéramos como algo positivo, como si fueran grandes benefactores de la humanidad. Yo creo que hay una crisis de legitimidad enorme de Silicon Valley. Ya no nos parecen esos simpáticos empollones con sudadera y capucha, ¿no?, que se dedican a comprar cómics con sus millones. Los vemos como lo que son, gente muy poderosa que tiene un gran control sobre nuestras vidas, con ideas políticas peligrosas,
cosas muy narcisistas y con una conexión remota con la realidad social. Yo creo que eso es bueno porque tenemos una imagen más realista de esas empresas, de esas personas. Y eso creo que está abriendo posibilidades de que por primera vez, por ejemplo, desde la Unión Europea se esté planteando un escenario de soberanía digital, que se esté planteando la necesidad de impulsar desde el ámbito público alternativas a esa hegemonía, y se hace, curiosamente, desde a lo mejor posiciones que no habíamos imaginado, como es el de la seguridad nacional, el de darnos cuenta de que estamos inermes en términos de seguridad frente a aquellos países que controlan esas tecnologías, ¿no? Así que yo creo que es un escenario novedoso, pero que también abre oportunidades complejas, ¿no? Que a lo mejor no es el escenario que nos gustaría, los que apostamos por otro tipo de usos de la tecnología, pero bueno, uno tiene que jugar con las cartas que la historia le ha dado, y en ese sentido yo creo que en algunos aspectos estamos mejor que hace algunos años, ¿no? Dentro de los momentos de crisis también a veces abren caminos insospechados. Javier Tejera, experto en educación digital, Universidad de Edimburgo. Empezamos, si te parece, un poco por cómo la inteligencia artificial está transformando los modelos de enseñanza o la gestión educativa, pero desde el punto de vista de lo que implica a las personas, o si quieren más, a las propias instituciones, ¿no? Lo que se ve claramente es que quizás tenemos ciertas narrativas, ¿no?, que vienen pues de ciertos sectores o ciertos intereses que realmente no vemos que se esté dando en el día a día en la escuela, en la clase, ¿no? O en la escuela, bueno, cuando hablo de escuela me refiero a la universidad, que es el caso en el que yo trabajo, ¿no? Entonces vemos estas grandes narrativas de la revolución de la educación, vemos esto que se va a cambiar, y lo que vemos realmente es quizás lo contrario. O sea, parece que a veces estamos yendo para atrás en vez de para adelante. A nivel tecnológico es muy interesante, yo creo, como tecnología súper interesante, ¿no?, lo que está pasando y demás, pero realmente estamos moviendo la educación, ¿estamos yendo hacia adelante o no? Porque hay una tensión muy grande entre lo que nos está diciendo la evidencia, ¿no?, de las investigaciones y demás, y las grandes narrativas que estamos viendo a nivel global incluso, ¿no? Entonces, esto es un tema, claro, muy amplio, y ahí se puede elaborar en muchos aspectos, pero yo veo que es un poco eso, que bueno, sí que está cambiando, pero bueno, hay mucha tensión, y que quizás esa narrativa no se da realmente en el día a día en las universidades. ¿De qué manera, Javier, diría, en base a tu experiencia, que podemos o debemos garantizar que pues todas las tecnologías como la inteligencia artificial generativa y tal tengan un impacto positivo, ético y sostenible, ¿no?, en el aprendizaje? Yo creo que algo que es fundamental y que es un poco de lo que vengo a hablar hoy, ¿no?, en este congreso, es la involucración del docente en la inteligencia artificial. O sea, lo que estamos viendo ahora es que hay una cierta, no es imposición, pero son ciertos software o ciertas herramientas que los docentes usan, pero que realmente no participaron en su diseño o en su producción y demás. Entonces, no se adaptan realmente a sus contextos. Entonces, ¿esto qué está generando? Está generando mucha adopción que no es crítica, es decimos en inglés, uncritical adoption, o está por el otro lado, total rejection, como dicen en inglés, ¿no?, que están diciendo, yo no quiero inteligencia artificial en absoluto. O se está adoptando de una manera no crítica, o se está rechazando por completo. Entonces, hay un vacío en el medio, que nosotros creemos que la forma realmente de hacer esto de una manera positiva, más sostenible, más ética, más consensuada, más codiseñada y demás, es con la involucración docente desde el propio inicio de la herramienta, ¿no?, y desde el propio diseño en sí mismo, desde la conceptualización, y es un poco lo que estamos tratando de hacer en este proyecto. Y sinceramente es la única manera. Por lo que estamos viendo, es a lo que todo nos está dirigiendo hacia eso. Entonces, quizás sea un poco más pensar en modelos de EdTech más locales, en vez de pensar en modelos más Big EdTech, ¿no?, que llaman, que básicamente tienen este enfoque más de masificación, ¿no? Es como hay cierta adaptación a contextos, pero muy limitado. Esa adaptación al contexto a veces es simplemente subir un PDF, pero el contexto, la educación es mucho más compleja que eso. Entonces tenemos que involucrar al docente desde el inicio. A raíz de lo que comenta, y una pequeña pregunta, ¿cómo ve a los docentes como makers? O sea, haciendo soluciones adaptadas. Me encanta esta pregunta, porque realmente los docentes son quienes tienen las ideas de verdad. O sea, son una fábrica de ideas infinita. Lo que pasa es que no tienen los recursos para crear software. Y tiene sentido, porque ellos se dedican básicamente a enseñar, a investigación, a otras cosas, entonces no tienen por qué crear software. Entonces lo que vemos es ese divide muy fuerte entre industria y docencia, ¿no? Tienes una industria que va escuchando a la docencia y crea cosas,
pero que está realmente muy separada del docente, el día a día del docente, y muchas veces esta industria incluso trabaja directamente con administradores o quizá con leadership, ¿no? Que está muy arriba, pero que hay un gap enorme con los docentes, ¿no? Entonces, los docentes como makers, si tú les das el espacio, las herramientas, las metodologías, los procesos, es una fábrica infinita de ideas. Y nosotros ya tengo este proyecto, es lo que hacemos, tratar de descubrir estas ideas con los docentes, luego seleccionamos cuáles son las que consideramos que son las mejores, entre comillas, tenemos unos criterios, ¿no? Pues ética, datos, originalidad, investigación y demás. Hay un comité asesor que las selecciona y les empezamos a construir conjuntamente. O sea, por ideas no faltan en los docentes. Lo que no hay son los recursos para implementarlas. O lo que no hay es que tengan quizás esa colaboración. Bueno, ahora estamos hablando con industria, pero incluso entre las propias instituciones que tengan esas skills, ¿no? Esos recursos humanos para aplicarlo, ¿no? Y es un poco lo que estamos tratando de hacer en este proyecto en la Universidad de Edimburgo. Te iba a preguntar por el proyecto, ¿no? Si quieres, bueno, darme un poco más de contexto y también la parte de los estudiantes, ¿no? O sea, cómo involucráis en este proyecto. Hemos hablado ya un poco de los docentes, ¿no? De esa posibilidad, de esa necesaria alfabetización, pero ¿qué papel tienen los estudiantes, ¿no? Porque también entra ahí la analítica de datos, ¿no? Por otro lado, el ver un poco, medir, ¿no? Para mejorar. Pues esto es muy interesante, porque nosotros al final lo que hacemos es, hacemos workshops con profesores, ¿no? Con el profesorado, y hablamos de inteligencia artificial, ¿no? De temas críticos de inteligencia artificial, y después de esto ellos hacen propuestas de ideas, ¿no? Y luego es cuando seleccionamos y las llevamos a cabo. Cuando las que seleccionamos ya empezamos a tener actividades con ellos, que son básicamente, pues hacemos como sesiones de diseño o de prompting, ¿no? Todo este tema de AI, ¿no? Como de learning design, hacemos mucho diseño instruccional y demás. ¿Qué pasa? Que en estas sesiones a veces hacemos y de pronto está el profesor, la profesora, ¿no? Que vino con esta idea y un ejército de estudiantes aparecen en la pantalla, ¿no? Es como que ellos mismos reclutan y dicen, vamos a hacer esta herramienta, ¿no? Este software. ¿Queréis participar? Entonces vamos a las sesiones, tenemos una videollamada, ¿no? A través de Teams o lo que sea, y de pronto ves que aparecen estudiantes, que no contábamos para nada con eso. Entonces ellos mismos, ya en la parte del diseño y de la involucración, ya de manera orgánica casi, ya dicen estudiantes, ¿os gustaría ser parte de esto? Y siempre tenemos grupos de estudiantes. Entonces es muy interesante hacer estas herramientas que al final van a ser para los estudiantes y el profesorado, hacerlos con ellos directamente. O sea, son que habla mucho, escuchaba esta mañana, ¿no? El end user, ¿no? Y cómo vienen estas, ¿no? ¿Cómo podemos estar más cerca? Y yo digo, sí, es mi día a día. O sea, nosotros estamos con ellos todos los días. Entonces podemos hacer como las iterations como muy rápido, ¿no? Es muy iterativo lo que hacemos. Y a los estudiantes le encanta, porque dicen, yo claro, entiendo perfectamente para qué es esto. Esta herramienta fue porque el año pasado en el curso nos faltó esto, y con esta herramienta podemos trabajar eso en particular, y tiene un montón de ideas para cómo mejorarla, ¿no? qué es lo que va a funcionar, qué es lo que no. Entonces todo eso estamos continuamente recibiendo ese feedback y haciendo como un proceso muy ágil, ¿no? Mejorando todo el rato las herramientas y todo el mundo feliz. Bueno, a veces no está todo el mundo feliz, pero bueno. ¿Qué competencias necesitan docentes y estudiantes para participar en este tipo de proyectos previas y qué aprenden? O sea, el input y el output, ¿no? Sí, yo creo que el input no hace falta absolutamente nada. O sea, yo creo que lo que necesitas es tener ideas educativas, que de eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial, es simplemente tu visión educativa, qué valores tienes en educación, ¿no? Cómo enseñas, ¿no? Todo esto. Y luego las ideas van a venir de forma natural, ¿no? Tienes, un poquito de inteligencia artificial en los talleres que hacemos, ¿no? Pero eso para mí no es lo más importante. Yo, de hecho, si no saben inteligencia artificial, mejor. En todo este proceso sí que hay mucho acompañamiento, aprenden mucho, por ejemplo, el tema de prompting, ¿no? Cómo hacer buenos prompts, o temas de experiencia de usuario, ¿no? Todo esto que al principio muchos de ellos no es su trabajo, no saben de esto, ¿no? Algunos sí, pero bueno, no, la mayoría no. Y todo eso pues se va aprendiendo, ¿no? Conjuntamente, y para los estudiantes igual. Es un proceso, ya te digo, trabajamos de manera muy cercana, ¿no? Y muy directa, continuamente. Y luego en los outputs estamos viendo que está funcionando muy bien. O sea, tenemos, pues ya empieza a haber evidencia, ¿no? De que esto está funcionando, los estudiantes les gusta, los profesores están encantados, vemos que se está expandiendo más, como de manera orgánica, no más profesores quieren más aplicaciones, quieren... Entonces, un poco así. Yo creo que lo más importante con todo esto de la IA es eso, ser crítico con lo que se está usando, pero tampoco no creo que haya que tener tampoco un exceso de, necesitamos capacitación, ponte manos a la obra, ponte a trabajar y casi viene de manera orgánica, ¿no? Evidentemente necesitas pues algún
especialista o algo que te pueda dar alguna idea, pero yo creo que al final es, como dice mucha, poner las manos en el barro y para adelante. No sé si habéis replicado la experiencia en España o la ves viable. ¿Qué se necesitaría para hacerlo aquí, ¿no? En base a vuestra experiencia? Eso sería increíble hacer eso. Nosotros realmente creo que estamos creando un modelo, ¿no?, de adopción de inteligencia artificial que por ahora no hemos visto en ningún otro sitio, desde, como es lo que decimos, como desde la base, ¿no? Es muy ground up lo que decimos. Vemos cuál es el teaching need, cuál es la necesidad de enseñanza y desde ahí creamos. Entonces, al final lo que necesita realmente son recursos humanos, que tampoco hace falta tanto porque nosotros somos un equipo muy pequeñito, pero que estamos teniendo impacto, y necesitas voluntad también. Yo creo que el liderazgo se apoya a eso, y tienes los recursos humanos, que evidentemente pues necesita un presupuesto, pero que no es tan grande como parece. Se puede hacer, y creo que el modelo es replicable totalmente en cualquier contexto si se dan estos recursos, si hay la voluntad y si tienes los recursos humanos, porque luego hay otros gastos que no son tan grandes, se pueden asumir. Yo creo que no sería difícil asumir en casi ninguna institución, pero bueno, como digo, yo trabajo en el contexto británico, no conozco mucho el español, aunque sea de aquí, pero creo que es totalmente replicable el modelo. Julio Albalat, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Julio, habéis participado en una mesa, ¿no? Cuéntame un poco alguna idea clave que haya salido en STECH. La mesa iba dirigida a la desburocratización de los procesos, sobre todo para ayudar al profesorado. Había comunidades autónomas, yo representaba el Ministerio, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, una representante de empresas y un representante de Andorra. Y la puesta en común era qué retos nos piden los profes, qué les podemos dar, cuáles son las necesidades que vemos, cuáles son la manera de responder y cuáles son las prioridades que podemos marcar, ¿no? Sobre los demás no te voy a decir, ha sido muy interesante porque la verdad es que son perfiles muy diferentes o realidades diferentes, pero al final problemas comunes, ¿no? Y maneras de solucionarlos muy interesantes. Nosotros, por parte del Ministerio, la parte que pedíamos era reflexionar sobre qué es burocracia. Si la burocracia, que lo dice la RAE, es papeleo innecesario, no hay que ayudar al profesor con la burocracia, hay que quitar burocracia, ¿no? No tiene sentido que yo le esté pidiendo algo que después no voy a leer. Si voy a hacer un grupo de trabajo y le pido a cada docente que me haga un proyecto de grupo de trabajo de 10 folios y después un informe y una memoria del grupo de trabajo y nadie se va a leer eso es burocracia. Pero no voy a ayudarle con la IA, lo que tengo que hacer es quitar ese papel, ¿no? Y esa reflexión creo que es interesante y la teníamos todos de acuerdo, ¿no? Identifiquemos qué es la burocracia, que quitemos la burocracia, no ayudemos al docente en la burocracia. Y lo que tenemos que ayudar es al docente en aquellas gestiones que son sobre todo repetitivas, fuera del ámbito pedagógico, ahí sí que le podemos echar una mano, ¿no? Oye, mira, si tienes que estar completando datos referidos a la asistencia en clase, echemos una mano con herramientas de IA o herramientas de las que queramos. Y una vez fiscalizado y encontrado esos elementos, es que hay parte que no es burocracia. O sea, la labor del docente cada vez es más tediosa, cada vez es más compleja y cada vez conlleva más papeleo, pero no porque sea burocracia. Porque a diferencia de cuando yo estudiaba, que a todos nos trataban de una manera homogénea, a todos exactamente igual, y había un papel porque era un examen y una nota, ahora para cada chico tenemos que hacer un informe y preparar esa evaluación. O sea, nosotros hemos creado esa condición, ¿no? Ese sistema educativo que tenemos. Pero no es burocrático porque es el corazón de la enseñanza, ¿no? El proceso de evaluación cada vez son más complejos. Era mucho más sencillo hacer un examen para todos y después sacar de ahí una nota, ¿no? Te iba a preguntar, una de las preguntas, y lo podemos enlazar con eso, ¿no? Tenía que ver con bueno, una radiografía actual, ¿no? De cómo estaba, pues lo típico, ¿no? La inteligencia artificial generativa, ¿no? Afectando a la educación, a procedimientos, ¿no? En tu caso, pues desde la gestión pública y demás. ¿Qué oportunidades tenéis ya detectadas concretas, ¿no? Pues para esos usos, ¿no? Para esa innovación en los procesos, porque parece que todo es innovación metodológica, pero eso también al final es innovación, ¿no? En los procesos. Hablamos de dos ámbitos, ¿no? Uno es el administrativo, que creo que es enorme. O sea, solamente hay que pensar en un concurso de traslados de los docentes, que eso es un sistema insufrible, burocrático y de dedicación de humanos y de bolas y de manos, y eso se puede sistematizar. Pero también para los padres.
información que nosotros tenemos dentro del sistema administrativo que no se la damos o que es muy complicado llegar a ella, de cómo hacer la matrícula, de qué información tengo en un centro educativo, eso es muy fácilmente sistematizable y compartir, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchísimo por explorar. Y en el ámbito propio del aula hay bastantes trabas. Hay trabas, por un lado, porque nuestra obsesión tiene que ser la mayor de todos y, aunque parezca repetitivo, es el alumno. Y el alumno conlleva proteger al alumno. Al final, cuando terminaba la mesa, decían medio minuto de frase, ¿no? Y en lo que yo me centraba es, seamos prudentes, y ser prudente significa actuar a largo plazo. Los experimentos se hacen con gaseosa, no con mis hijos de 8 y 10 años. Que sí, que el profesor podrá innovar, pero que no hagas experimentos con mis hijos, porque los datos de mis hijos son soberanos, es protección, no quiero que juguemos con los niños, ¿no? Y cuando hablo de mis hijos entiendo que todo el mundo piensa lo mismo de los suyos, y cuando pienso en eso pienso en nuestros alumnos, ¿no? Entonces creo que esa reflexión nos debe ser la primera, y una vez hecha esa, vendrá todo lo demás. Es decir, entenderemos que hay que proteger los datos, entenderemos que sí que hay un camino de ayudar al docente, pero siendo esa reflexión la referencia, entendemos que sí que se puede ayudar al docente mucho. Pero faltan cosas, y una de las cosas que he hablado mucho era elementos de interoperabilidad. Tú estás poniendo en tu cuaderno del profesor, en tu Excel, en tu aplicación X, unas notas, una información enorme sobre los chavales, y después en manos del sistema, en manos de la consejería educativa, aparece una nota que es un 6. ¿Dónde está? Que es una pérdida enorme para el valor que podía tener, ¿no? Porque realmente nos serviría a ese docente para cómo saber que en matemáticas está ocurriendo lo mismo que en lengua y podamos redirigir los esfuerzos. Hay muchísimo camino por recorrer, sobre todo esa interoperabilidad. Y eso es un reto a los que tenemos las administraciones educativas. Claro, imagino que en ese reto, ¿no?, entran muchos perfiles, hay muchos niveles, ¿no?, de información, también de comunicación. Pero en lo que compete al docente, ¿no?, las competencias, la formación, ¿cómo estáis abordando la formación de los docentes en IA? Los últimos 5 años han sido un cambio espectacular. Derivado de la pandemia vienen sobre todo fondos europeos, y para nosotros es una oportunidad. La primera reflexión que hacemos es hacia dónde van esos fondos, ¿no? Hay una parte que vemos que es necesario hardware, es decir, parte del cerrar la brecha digital tecnológica, pero hablamos de tangible, de pizarras, de ordenadores, de dispositivos para los chavales. Pero eso es fácil, y eso es muy fácil que llegue a las aulas. Y es muy fácil, y ese es el temor que teníamos, era que llegue a las aulas y se quede metido en cajas. O que utilices un panel que vale 3.000 euros como si fuese un proyector de 150 euros, que es lo que valen ahora un proyector baratito, ¿no? Entonces, si voy a invertir para un panel, tendré que hacer lo que tengo que hacer, y es nuestra mayor prioridad. Y ese es el mayor objetivo que hicimos. De acuerdo, llegan los dispositivos, toda esa inversión es estupenda, pero la prioridad es formar a los profesores. A partir del 2021, en el momento que recibimos los fondos, decidimos qué hacemos, vamos a formar a los profesores, de acuerdo, pero ¿les informamos en qué? ¿No? Competencias digitales. Nos juntamos las comunidades autónomas y el ministerio y acordamos un marco de competencias digitales, ámbito para todo común para el país, que permite que el docente sepa dónde está, pero ya no solo que el docente sepa dónde está, sino que la propia administración sabe dónde está el docente y hacia dónde dirigir los esfuerzos. Oye, tengo docentes que no tienen ni idea de protección de datos, porque es una de las áreas referidas del marco, ¿no? Oye, pues voy a hacer esfuerzos en esto. Y lo que hemos hecho es muchísima formación, pero creo que no solo que hemos hecho mucho, sino que además creo que tenemos un camino muy interesante hacia dónde ir. Pero sin olvidar una cosa, que yo solamente hablo de lo mío, cuando la vida del docente es infinita. Es decir, yo te estoy hablando de eso, y viene además que me vas a hablar de inclusión, y me vas a hablar de igualdad, y me vas a hablar de los ODS, y además tengo una nueva ley educativa, y cómo se mejoran las metodologías. Entonces hay que hacer todo esto con muchísimo cuidado, porque si ya tiene una vida compleja, encima les estás haciendo unos cambios radicales en muy, muy poco tiempo, necesitan el apoyo realmente. Claro. No te quiero quitar mucho más tiempo, Julio. Una última pregunta enfocado a la segunda cuestión marco, ¿no?, que teníamos, que era la visión futurible, ¿no?, del tema. ¿Cómo veis vosotros, un marco de competencias sobre IA específico? ¿Lo veis, no lo veis? ¿No? Ahí justo estamos ahora. El gran tema del momento. Sí, acaba de venir una compañera que ha venido también de INTEF, y era una de las reflexiones que teníamos. Visión personal, única de Julio Albalaz, es que ahora mismo, si la IA es una tecnología digital, yo tengo un marco de competencias digitales. Si la IA es algo más, lo hablamos, lo discutimos y entonces podemos jugar. Pero si yo ahora, que lo que considero es una tecnología digital más,
todo lo que nosotros tenemos englobado en el marco de decir de un uso seguro, un uso seguro sostenible, un uso responsable, un uso crítico de una tecnología digital es totalmente aplicado a la IA. Por supuesto, es espectacular, pero son máquinas con tripas de unos y ceros. Soy un profesor de historia, ¿eh? Pero no sé cómo son esos unos y ceros, pero es espectacular lo que parece que es, pero al final es como cualquier tecnología, ¿no? Muchísimo más avanzada, la respuesta es inmediata, te puede hacer una carta estupenda, pero sigue siendo una tecnología digital. Y como tal, creo que se la podemos datar. Y por lo tanto, desde mi punto de vista actual, es un marco que ya tenemos hecho. Farao Llorens, catedrático en Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Farao Llorens, ¿no? Tú participas en una mesa redonda aquí en el Congreso NetTech y bueno, nuestra idea es un poco que nos cuente algunas ideas clave que vayáis a abordar en la mesa. La intervención vamos a hablar de la universidad. ¿Hacia dónde va la universidad en tiempos de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde debería ir? ¿No? ¿Hacia dónde va? No lo sé. ¿Hacia dónde debería ir? Creo que debería ir a... La universidad no tiene que limitarse a formar usuarios de inteligencia artificial. La universidad tiene que diseñar el uso de esa inteligencia artificial en el mundo, en todas las profesiones, como profesionales y como ciudadanos. Ese sería el principal mensaje. No tenemos que ser consumidores pasivos de inteligencia artificial y tecnología diseñada y desarrollada externamente con otras intenciones, con otros usos, con otros objetivos, sino que a través de nuestra investigación, a través de la formación de los universitarios, tenemos que influir en el diseño y el desarrollo de esa tecnología para que esté al servicio del bien común. Hablo de universidad y una universidad pública. Soy profesor e investigador en informática e inteligencia artificial de una universidad pública. Farao, antes lo hablábamos justo eso con Javier Tejera, ¿no? A raíz de cuando comenta el papel que debería tener la universidad, en concreto los docentes, ¿no? Y le preguntaba que un poco en base al proyecto que están realizando desde Edimburgo y tal, si veían, ¿no?, a los docentes, al profesorado como maker a la hora de desarrollar sus propias herramientas, sus propias aplicaciones tecnológicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo te he dicho que tienen que influir en el diseño. A lo mejor no tienen que hacerlos ellos. Yo recuerdo cuando empezó la informática, los primeros cursos de informática para profesores, yo entonces estaba en el sistema no universitario, entonces todos los cursos eran de programación. Eran los primeros cursos de informática que se daban en los colegios, era programador. Y decías, yo estudié después ingeniería informática. No tienen que ser desarrolladores de tecnologías. Ahora, un informático, un experto en informática, en inteligencia artificial, cuando está desarrollando la herramienta que va a tener usos educativos, debe consultar a los expertos del tema, que son los profesores. Por tanto, no tienen que ser makers para desarrollarse su tecnología, a menos que el mundo de la tecnología nos dé las piezas y entonces lo que hagan sea montar un Lego. Ahora, sí que tienen que influir en el diseño de esas herramientas o de ese entrenamiento, de esa IA, que es de la que estamos hablando ahora, basada de deep learning, de redes neuronales, determinar cómo se entrena y con qué datos se entrena para poder ser utilizada. Esos asistentes inteligentes que van a apoyar su docencia, que pueden dar feedback al estudiante, él tiene que haber verificado con qué documentos, con qué textos ha sido alimentado y, por tanto, comprobar que la respuesta de ese asistente es la adecuada a la materia que él explica. Te traslado la pregunta a la parte de instituciones, ¿no? ¿Qué deberían hacer las instituciones? ¿Qué están haciendo quizás? ¿Y qué deberían hacer las instituciones respecto al uso de la inteligencia artificial? Sabemos que hay muchas universidades que ya han empezado a sacar protocolos, normativas, guías de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué se puede hacer más en ese sentido, ¿no? Mi recomendación a las universidades, a las instituciones, a los equipos de gobierno, es que tienen que diseñar la adopción institucional de la inteligencia artificial. Estudiantes que utilizan inteligencia artificial, los hay. Profesores que utilizan inteligencia artificial, los hay. Y esos son, digamos, casos aislados, pueden ser experiencias piloto, bien, pueden
tenerlas ahí, pero lo que tiene que hacer la universidad es tender a una adopción institucional. Para ello debería tener una estrategia relacionada con la IA, gobernar la IA, un plan de implantación de esa IA, unas infraestructuras adecuadas para esa IA que van a utilizar, unos datos preparados para poder alimentar la IA, porque la IA se alimenta de datos. Tienes que tener datos limpios, gobierno del dato, y con esto hacer que esas experiencias que están siendo aisladas formen parte de una estrategia global de toda la universidad y, por tanto, mejore al sistema. Si tú hablas solo, porque podemos hablar de la inteligencia artificial en la universidad como sistema educativo, podríamos preguntarnos cómo afecta al cómo doy las clases, cómo el profesor da las clases, cómo aprende el estudiante. Podemos hablar de cómo afecta al qué estoy enseñando en mis clases, qué capacidades, qué competencias adquieren los estudiantes. Pero es que también están afectando al para qué. ¿Para qué paso yo por la universidad? Un estudiante, ¿para qué pasa por la universidad? Entonces, fíjate que respondiendo a estas tres preguntas, con muy simplificado, el cómo afecta a nivel de asignatura, como yo doy mi clase, pero se me queda a nivel de mi asignatura. Pero si yo pongo en duda, en cuestión, el qué, afecta a los planes de estudio, al nivel de titulación. Plan de estudio, asignaturas que se dan, contenidos. Pero si yo pongo en duda el para qué, afecta a la universidad, al sentido de la universidad. Por tanto, hay muchos niveles que son distintos, pero tienen que ser complementarios y estar coordinados, porque la inteligencia artificial va a afectar a todos los ámbitos. Podríamos entrar también un poco en la parte de competencia, alfabetización, ¿no?, de todos los agentes implicados, ¿no?, gestores, docentes y, por supuesto, el alumnado, ¿no? Evidentemente, yo te digo, si afecta al qué, a qué estamos enseñando, pues una cosa básica que surge es que creo que todo universitario, ¿no?, debería tener unos conocimientos de inteligencia artificial. ¿Quiere decir que tiene que conocer las técnicas? No, tiene que saber qué es detrás, qué implica el que yo utilice determinados algoritmos de inteligencia artificial, porque hay unos que están basados en la lógica, que siguen unas reglas y entonces yo puedo hacerle el seguimiento, pero la que estamos hablando ahora, que es de entrenamiento con datos, lo que me conteste, él extrae los patrones de los datos y la muestra que yo le he dado, con lo cual mi influencia está en qué datos les doy y qué funciona maximizar. Pero es que hay otras técnicas que lo que hacen es maximizar funciones, por tanto, y entre ellos se van entrenando hasta que obtienen más puntos. ¿Cómo será el comportamiento? Dependiendo de qué función vas a maximizar. Y fíjate que reglas muy sencillas conllevan comportamientos muy complejos, emerge competencia. Lo que estamos viendo ahora en las redes sociales, la declaración ayer del presidente que va a prohibir las 16 años, se basa en unas reglas muy sencillas. El desarrollador de la plataforma, como no cobra a ti por usarla, tiene que venderla a las empresas como publicidad. ¿Qué les vende? Tu tiempo de atención. Entonces tiene un algoritmo que maximiza el tiempo de atención para que estés el máximo tiempo posible. Ya ahí utiliza técnicas muy estudiadas, ¿eh? No solo han desarrollado tecnólogos, también psicólogos y gente del comportamiento. Claro, como tiene que alimentar de contenidos, dice, vamos a dejar que la comunidad cree, pero voy a recompensar a quien cree contenidos, y entonces empiezan a crear contenidos. El que crea el contenido no, a lo mejor no tiene mala intención, pero se da cuenta que si pone un contenido polémico, extremista, tiene más visualizaciones que no, y entonces empieza a generar contenidos polémicos. Entonces, unas reglas de un algoritmo muy sencillo que podría ser: quiero maximizar el tiempo que tú estés, ese scroll infinito, ese me gusta para que te llame la atención y vuelvas con ese aviso. Esas reglas de maximización de unas funciones matemáticas han hecho que la sociedad, el contenido que está en las redes sociales está polarizado, es extremista, estás dentro de tus burbujas, creas vídeos falsos porque no te importa la verdad, sino te importa las visitas, e incluso hay una de, oye, pues miente además descaradamente porque vas a tener más visitas y lo que quieres es tener visitas, ¿sabes? El maldito clickbait, ¿no? Y otras. Entonces, fíjate que son todo para maximizar funciones. Imagínate lo que se puede hacer en función de qué
parámetro es el que tú quieras maximizar. Cambias comportamientos. Te quería preguntar, bueno, hemos hablado de universidad, no sé si quieres agregar algo más del tema, pero si quieres ya si no nos pasamos a las preguntas más Marco, aunque han ido saliendo un poco de cuestiones, son las grandes preguntas, como te decía antes, son complicadas de responder, ¿no? Sí que nos interesa tener un poco la visión de las distintas personas que estáis pasando por aquí en cuanto a cómo está la inteligencia artificial transformando los sistemas educativos, si quieres en general tu visión más de universidades desde el punto de vista de los modelos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión, ¿no? Antes hablabas de gobernanza de la IA en el caso de las universidades, pero en general cómo está afectando a las distintas personas, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así un poco en resumen. A ver, lo que pasa es que al hablar de inteligencia artificial tendremos que saber de qué estamos hablando. Dejemos de hablar ya de solo de inteligencia artificial generativa. Hay mucha inteligencia artificial que puede analizar esos datos que te digo, me puede hacer recomendaciones de por dónde caminar, personalizar al estudiante. Hay mucha inteligencia artificial más allá de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Aparte, esa inteligencia artificial se está alimentando de unos datos. ¿Quién ha alimentado a esa inteligencia artificial? ¿Con qué datos? ¿Y cómo los ha puesto? Es una reflexión que tenemos que hacer. Quiero tener una IA propia, cogida ya con modelos fundacionales en los que yo garantizo cómo la he alimentado yo con mis datos. Y luego, porque al final no va a ser, hablamos de la IA, ¿no? Con el artículo la, ¿no? Determinado, como si hubiese una IA. Hablamos de la inteligencia, eso es la inteligencia artificial general, es lo que nos venden las grandes tecnológicas. Es la inversión tan millonaria solo se justifica porque buscan un bien científico que es esa inteligencia artificial generativa. Y lo que ya tenemos ya ahí es inteligencia artificial en todos los programas que tú utilices en tu vida diaria. ¿Vale? El objetivo a corto plazo es que la inteligencia artificial sea transparente y esté en todo software. Inteligencia artificial es una vuelta más de tuerca en el desarrollo de software. Es una manera de un software que no necesitas decirle explícitamente lo que tiene que hacer, sino que aprende. Por tanto, ¿cómo afectará en la educación? Todos los programas, todas las herramientas tecnológicas que están en el entorno educativo tendrán su módulo de IA. Tú utilizas para tu presentación un PowerPoint, tendrás un botoncito que te hará la presentación rápidamente con 4 ideas. Tú utilizas alguien de imágenes, todas las herramientas tendrán su módulo de IA. Y esa IA estará controlada, se supone, por el proveedor de la herramienta que me dé, igual que ahora me fío del que me la vende por el contrato, que esa letra pequeña que no nos leemos, pero bueno, está ahí del uso, esa estará ciertamente controlada. No tiene por qué ser una inteligencia artificial general y todos preguntarle que todo lo haga una inteligencia abierta, genérica, como ChatGPT, Gemini o cualquier otra. No. Estarán las herramientas de IA, formarán parte de todas las herramientas software que tenemos, todas. ¿Qué otros temas te parecen críticos o qué ideas o recomendaciones te parecen clave para garantizar un uso ético y sostenible de la inteligencia artificial generativa en educación? Yo creo que es la implicación del estudiante, explicárselo bien, hacerse cómplice de ellos. Yo era muy reacio y creía que los estudiantes la utilizaban mal. El año pasado dirigí un trabajo final de grado, del grado de Ingeniería Multimedia, en que el estudiante me dijo: mira, yo pertenezco a la delegación de estudiantes, tengo acceso a los estudiantes, quiero hacer una encuesta. Porque las preguntas eran las mismas, pero el tono era distinto porque era de él. Entonces me sorprendió que la mayoría de los estudiantes eran muy críticos. Ellos mismos, los de Ingeniería Multimedia, decían que hacer un uso fácil de copia y pega de la IA no era buena, que tenían que aprenderlo, que a lo mejor creemos que son todos muy vagos. Igual es un porcentaje pequeño y te digo, mira, aquel que es vago, pues no has aprendido a ella. Es como el que copiar han copiado siempre, ¿no? Pues entonces, quien no le interesa aprender, habrá que ser cómplices y decir: señor, tú vienes aquí a aprender. ¿Tú pagarías un gimnasio para que entonces no hacer ejercicios?
sería absurdo, ¿no? Habrá que hacer partícipes y cómplices a los estudiantes, decir, tú vienes aquí a aprender y yo estoy aquí para ayudarte a que aprendas, no para enseñarte. Es decir, yo no estoy para enseñarte. Enseñar es muy difícil, es imposible. Tiene que aprender el estudiante y yo estoy aquí para ayudarte. Pero si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Judith Jakowski, socióloga y profesora de la Universidad de Barcelona. Judith, empezamos si quieres por la que tiene más reciente, como ya habéis hecho la mesa. Cuéntame un poco alguna idea clave que haya salido en la mesa relacionada con la temática que habéis abordado. A mí me gustaría destacar, quizá, también por las características de las personas que participaban de la conversación, que no podemos pensar la tecnología como tecnología, hay que pensarla como sociedad. Somos sociedades que siempre hemos usado tecnologías, sea la rueda, el lápiz o el papel, y ahora otras, ¿no? Entonces, si pensamos a la tecnología de forma aislada de los contextos y de las relaciones sociales en las que está inmersa, entonces, bajo mi punto de vista, nos estamos equivocando en la mirada. ¿Qué transformaciones fundamentales ves con la inteligencia artificial, ¿no? Y si quieres, en el caso concreto de la generativa? Y una mini DAFO, ¿qué oportunidades, retos? DAFO no sé si voy a saber hacerla. Sobre cambios principales, yo creo que de algún modo es una tensada más de la cuerda, digamos, de los sistemas educativos, que ya están muy tensionados por muchísimas cosas distintas, y ahora llega la inteligencia artificial, y yo soy investigadora, pero soy docente también en la universidad, y ahí nos enfrentamos como a la obligación de tener que utilizarla, al mismo tiempo la necesidad de tener que utilizarla, porque es lo que se utiliza y tampoco podemos como aislarnos del mundo, no tiene ningún sentido, pero nos pone como un espejo delante que nos obliga a replantearnos muchísimas cosas que no tienen que ver con la tecnología, sino con la educación, bajo mi punto de vista, ¿no? Cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando, qué es lo que, dónde nos focalizamos, ¿no? Nos focalizamos en cumplir unos objetivos o nos focalizamos en garantizar el aprendizaje de las personas que están allí, nos interesamos por saber por qué están allí. Entonces, la inteligencia artificial nos reta, de alguna manera, a mirar otra vez al propio proceso de enseñanza y aprendizaje y a las condiciones en las que se da, ¿no? Entonces, claro, si nosotras seguimos pensando que la evaluación tiene que ser un proceso memotécnico, pues vamos a hacer un examen que al día siguiente el alumnado va a olvidarse de aquello, aunque no utilice la inteligencia artificial en el momento de hacer el examen. Pero si pedimos una respuesta que puedes encontrar en la Wikipedia o en el diccionario o en un artículo, da igual, la van a hacer con inteligencia artificial, porque todas tenemos muchas otras cosas que hacer además de estar en los estudios, ¿no? Entonces, quizá, y también conectando con algo que se decía en la mesa esta mañana, ¿no? Nos obliga a replantearnos todas las secuencias que hacemos, cómo llegamos a un aprendizaje complejo si en las fases previas pues las hemos atajado utilizando inteligencia artificial generativa. También nosotras como profes a veces ponemos mucho la mirada en que el alumnado utiliza mal la tecnología o la IA o lo que sea, y los profes también la utilizamos bien o mal, también la utilizamos y no hemos tenido mucho tiempo para reflexionar qué implica ese uso. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que al final debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia profesión y sobre el proceso de aprendizaje. ¿Qué retos o qué principios deberíamos de considerar para que verdaderamente se haga un uso ético y sostenible, ¿no? Yo tengo dudas sobre si deberíamos creo que a veces tendemos a generalizar mucho y hablamos de la inteligencia artificial y no sé exactamente a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que hay cosas que no se pueden utilizar éticamente, porque
imponen, digamos, unas condiciones al propio trabajo, o han estado producidas en unas condiciones, o conllevan unos sesgos ya en su diseño que hacen imposible que, por mucho que seamos como conscientes de nuestra responsabilidad, etcétera, no sé cómo usarlo éticamente, depende de qué. Y a veces me da la sensación que con estos discursos en los que decimos vamos a ayudar a los profes o al alumnado a utilizarlo de manera responsable o de manera ética, estamos trasladando la responsabilidad en personas, individuos, y creo que la responsabilidad debería estar en el diseño de estas propias infraestructuras digitales, en las administraciones, en las regulaciones. Entonces creo que a veces tendemos a poner mucho el foco en el uso, y a veces el uso es el uso que está diseñado para hacerse, ¿no? Y hay como un principio muy clásico dentro del diseño de infraestructuras y servicios digitales y no digitales, que es, ¿no?, la seguridad desde el diseño. Seguramente cuando tú eras pequeña, cuando yo era pequeña seguro, no había cinturones de seguridad en el asiento de atrás de los coches, ¿no? Entonces, ¿cómo iba yo a ponerme el cinturón si no estaba? Eso fue una regulación, se obligó a los fabricantes a implementar determinadas medidas, y algo que tenemos como súper asumido en otras tecnologías, como la de los vehículos. En lo digital, en sentido más amplio, quizá no lo tenemos tan incorporado, ¿no? Que se puede y debería hacerse determinada intervención sobre el propio diseño de la herramienta y no en el uso, ¿no?, cuando ya hay poco margen. El tema de la regulación, y a ver, te lo pregunto porque, bueno, como has sacado tú el tema y está de actualidad, ¿no crees que con la IA se podría hacer, en el caso de España, como se quiere hacer con el tema de redes sociales con los menores? Yo creo que en general las políticas de prohibición de acceso no son la solución. Se accede de todas formas, ¿no? Se accede utilizando distintos mecanismos que falsean, digamos, la comprobación de edad, por ejemplo. Y para mí prohibir implica la renuncia a la intervención educativa. Entonces, si yo te prohíbo entrar, hago ver como si no entras, aunque en realidad sé que estás entrando, y dejo de acompañarte. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengas 16 años te lanzo ahí y supuestamente tú no has estado nunca y te encuentras y ahora ya estás preparado o preparada para estar ahí, ¿no? Creo que es una mirada como extremadamente pobre o empobrecida de lo que debería ser el proceso educativo, y también extremadamente adultocéntrica. Me parece muy poco realista el efecto que se está proyectando en este tipo de medidas, igual que la prohibición del uso de móviles en las aulas convierte muchas veces a los profesores, a las profesoras en policías que tienen que estar vigilando. Y no digo que no sea un problema que estén los móviles, en las aulas, no es una solución de vamos a tenerlo todo o no tener nada, pero creo que la conversación debería ir más hacia cómo lo pensamos distinto, que no sea desde la prohibición y que un buen día entonces ya tienes permiso para hacerlo, ¿no? Sino cómo estamos acompañando, cómo estamos educando, que al final es nuestra función. Creo que es un trabajo muy, muy complejo y muy fino que no se acaba con una prohibición de acceso, por ejemplo. Hablabais en la mesa también de imaginación, ¿no? Te quiero preguntar por la cuestión de las emociones, ¿no? O sea, porque al final también la imaginación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Diseñando un futurible, ¿qué estrategia o qué ideas podemos tener en cuenta, ¿no?, tirando de esa imaginación, para que verdaderamente haya un equilibrio entre el uso responsable de la tecnología y las emociones, ¿no? El bienestar emocional del que tanto se habla, ¿no?, para el que se han creado figuras en determinados niveles educativos, también en educación superior. Sí, yo creo que todas las etapas educativas y no educativas, a veces nos situamos fuera como adultos y creo que nos genera mucho bienestar y mucho malestar a nosotras también, y atendemos a veces poco, ¿no? Lo que yo no sé es si... yo no hablaría nunca de equilibrio, porque no... Justamente por lo que comentaba antes del tipo de intervención o de si
se puede utilizar una plataforma digital, una red social en la que se privilegia a través de un algoritmo la aparición de determinadas imágenes. Se puede utilizar bien y de forma saludable cuando tú no tienes control sobre aquello y tú no puedes, es decir, le podemos decir a las adolescentes: no le hagáis caso a todos los mensajes que os llegan desde estas redes sociales que ensalzan una imagen determinada de la mujer, unos roles determinados para la mujer. Se lo podemos decir, pero eso van a seguir recibiendo estos mensajes, ¿no? Entonces, claro, hemos regulado otros espacios de adoctrinamiento de imagen, ¿no? Y hace unos años tú podías ver a personas con un peso extremadamente bajo desfilando en pasarelas de moda y ahora no se puede hacer eso, ¿no? O en carteles publicitarios de moda femenina y ahora no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se ha regulado. Y parece que las redes sociales sean como el Far West en el que nadie se atreve a poner un pie y decir: oye, es que no se trata de darles tapones para los oídos a las niñas y a los niños para que no vean y no oigan los mensajes que están apareciendo en esas redes, sino hay que cambiar esos mensajes, ¿no? Hay que regular la medida en que aparecen esos mensajes, la medida en que se priorizan unos delante de otros. Entonces a mí me parece que, de nuevo, es como poner el foco en el eslabón más frágil y dejar que el eslabón más fuerte siga haciendo lo que lleva haciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? No sé, yo he hecho experimentos con mis alumnas y con mis alumnos con inteligencia artificial. Venga, buscad las 10 personajes más importantes del siglo XX según ChatGPT, y todos, cada uno con su terminal. Pues más o menos había 8 hombres, como mucho 2 mujeres en estas 10 personas más importantes. 8 de 10 o 7 de 10 eran hombres blancos, europeos o norteamericanos. Entonces, claro, sí, yo puedo trabajar, igual que puedo trabajar con un libro de texto, el sesgo, ¿no? En cómo generamos el conocimiento, etcétera. Pero no se puede estar trabajando esto a todas horas todo el rato, porque le pedimos muchas cosas al sistema educativo. Entonces el sistema educativo no puede con todo, tenemos que trasladar algunos de los debates afuera, porque si no, otra vez me parece injusto, ¿no? Que se le está como culpabilizando de todos los males y no sé. Claro, no lo podemos hacer todo solamente nosotros, ¿no? Por suerte también hay cada vez más gente haciendo una buena alfabetización, ¿no? Totalmente. Y creo que también es muy injusto como estos paraguas grandes, porque ocultan lo que estabas diciendo, la cantidad de gente, la cantidad de empresas pequeñas que están trabajando súper bien, que tratan de hacer el proceso al revés, ¿no? Desde la escuela hacia la tecnología, y no la tecnología te aparece un buen día en la escuela cuando tú no sabes bien para qué la quieres o si la quieres. Pero las que monopolizan todo el debate público no son estas empresas, ¿no? Son las grandes corporaciones, que al final son las que de algún modo rigen este espacio digital, ¿no? Cristóbal Cobo, experto en políticas de educación y tecnología. Bueno, Cristóbal, vamos a empezar por hacer spoiler. Por supuesto. Quiero que me comentes, para empezar, las ideas claves sobre las que versa tu ponencia en STETS. Claro, mira, esta es una ponencia que hacemos 3 años y medio después de la emergencia del modelo que se socializó de GPT y 2 años después del evento que hicimos acá en Barcelona. Entonces es como, bueno, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué pasó de entonces a ahora? ¿Cómo han cambiado las cosas? Cuando ya deja de ser novedad, como dicen algunos autores, se normaliza la tecnología, cómo es el proceso de domesticación. Y yo me voy a centrar en lo que las implicancias de la descarga cognitiva, que implica aprender a dejar de pensar,
que implica a producir conocimiento sin tener que comprender lo que estamos produciendo, que implica pensar en automático, que implica utilizar sistemas que generan información ni siquiera errónea, sintética, es decir, información basada en información. Y entonces eso tiene un montón de implicancias desde lo cognitivo, y quienes trabajamos en educación creo que tiene que ser un debate central. Claro, es todo un melón, ¿no? Si me permiten la expresión, ¿no? Me gusta lo del melón. Abre el melón, ¿no? Me ha recordado un poco, ¿no? al libro de Carlos y de Tiscar, ¿no? Que iba también un poco en esa línea, ¿no? En uno de los capítulos, ¿no? Hablaba de la metacognición, ¿no? De la importancia que tienen, pues, ciertas habilidades básicas. ¿Qué se aprende y se desaprende con la IA? Mira, yo lo que voy a proponer es que no le vamos a echar la culpa a la IA de los problemas que llevamos. Tampoco es de las redes sociales ni de los teléfonos. Hay un problema que yo creo que es mucho más estructural, y llevamos un par de décadas leyendo cada vez menos. Y leer es una de las herramientas, tecnologías no sofisticadas más importantes para aprender a estructurar el pensamiento. Y entonces todas estas herramientas tecnológicas se han convertido en atajos, en maneras de quitarse encima el trabajo de pensar. Pero si queremos tomar este tema, y es lo que voy a proponer, si queremos tomar este tema desde una mirada más estructural, quitemos por un momento la IA de la discusión y pensemos cuáles han sido las implicancias de dejar de leer, lo que algunos autores llaman que vivimos en una sociedad post-alfabetizada. Claro, eso también conecta con otros problemas, ¿no? que se resuelven en buena medida con la alfabetización, ¿no? También la parte de desinformación, ¿no? Que viene un poco también de ahí, ¿no? Esa capacidad de análisis crítico, ¿no? Desde tu visión de experto, lo obvio sería preguntarte por los jóvenes, por los estudiantes, pero ¿cómo ve a los propios docentes en ese sentido? Bueno, todos estos cambios han sido muy rápidos, nos encanta hablar de tecnología y odiamos cambiar de comportamiento. Entonces tenemos ahí una tensión, ¿no? Se hacen tantos eventos de la tecnología de moda, pero cambiar de hábitos es tremendamente doloroso, especialmente cuando tú invertiste capital social en crear un prestigio en algo que aprendiste a hacer y de un día para otro te lo quitan. Eso no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con cómo nos relacionamos. Y entonces los jóvenes tienen una relación distinta con la tecnología, a lo mejor de mayor apertura, de mayor naturalidad. Los docentes decimos que están más viejos y por lo menos son más resistentes con toda esta idea de taxonomías de antes de los viejos y los jóvenes, pero al mismo tiempo estos problemas de las descargas cognitivas vienen en las generaciones más jóvenes y los docentes tienen un capital cultural que juega a su favor. O sea, podemos hacer una alianza entre generaciones, pero la conversa tiene que ir más allá de la IA. Antes comentaban, ¿no? Que venías a plantear un poco, ¿no? X años después, como había habido. ¿Pintaba el panorama más prometedor de lo que verdaderamente está siendo? Quizá pecamos de optimistas, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, tú y yo nos vimos hace unos cuantos años cuando los MOOCs eran la promesa, ¿no? Y desde esa promesa hasta ahora han venido un montón de promesas que yo en algún libro llamaba cantos de sirena. Y lo que tenemos que hacer es escuchar esos cantos de sirena y resistirnos a la tentación de que haya atajos. No es que estén mal esas tecnologías, pero tenemos que entender todo lo que los promotores de tecnología no nos cuentan, las adaptaciones, las maneras de pensar distinto a las cosas que renunciamos, ¿no? Y entonces, claro, cuando surge la IA decimos en un par de años todos van a tener su tutor personal. Ahora sí, decía Bill Gates, que la educación se va a transformar y revolucionar. Y la verdad es que algunas cosas mejoraron, otras empeoraron, pero estamos más o menos en un punto muy parecido donde estábamos hace un par de años. Volvemos quizá a los principios básicos, a los procesos, a la importancia de lo humano, de las personas, desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo lo ves? Yo sé que sueno como un dinosaurio ludita, malhumorado y resistente, pero aprender de otros sigue siendo uno de los dispositivos más importantes para aprender. Podemos aprender de otros en presencia o de manera virtual, pero yo creo que es estructural. Y tomado de la mano con esto que voy a incluir en la presentación, que es leer. Tenemos que leer más. Hay un libro de un psiquiatra francés que dice más libros, menos pantallas. Y yo creo que en eso se resume muy bien lo que voy a proponer.
Bueno, pintamos, ¿no?, ese panorama. No te pregunto por oportunidades en el sentido, ¿no?, de cortoplacistas, sino casos reales de éxito de aplicación, tú que has investigado, que además compartes siempre mucho en redes, que sean, digamos, asequibles para cualquier docente. ¿Alguna idea que se te ocurra, ¿no?, para adoptar la inteligencia, o una estrategia, porque sé que es algo amplio, ¿no?, para adoptar con éxito la IA en nuestra docencia, en nuestras clases? Sí, sin duda. Yo creo que hay un montón de cosas que son súper prometedoras, y no porque haya riesgos uno no va a dejar de valorar las oportunidades. Yo te diría que esto se puede distinguir en dos categorías. Hay un nivel que es de automatización, ¿cierto? Que es, yo puedo preparar un PowerPoint más rápido, o puedo corregir un texto de manera en menos tiempo, con menos carga cognitiva, o dar retroalimentación a una hora que yo voy a estar durmiendo, mi bot puede dar retroalimentación por mí. Pero la pregunta más interesante no es tanto que automatizamos, que es hacer más de lo mismo de manera más eficiente, sino qué cosas podemos aumentar, qué cosas antes era imposible hacer y ahora las hago de una manera que me puede llevar a un lugar donde antes yo no lograba, ¿no? Que es como cuando tengo a un experto al lado mío que me puede llevar por buena zona. Pero para poder aumentar, yo tengo realmente que poder leer entre líneas. Tengo que poder ser capaz de entender que los algoritmos o me mienten o me dan información imperfecta. Y si yo no soy capaz de leer entre líneas, voy a estar en algunos líos. Y entonces ahora los profes tenemos una enorme oportunidad, por un lado, de beneficiarnos de algunas cosas de estas. Algunos hablan de la posibilidad de ahorrar algo de tiempo, pero al mismo tiempo, algunos dicen, el tiempo que te ahorras en producir algo ahora te lo gastas en corroborar que lo que estás produciendo se... Entonces yo creo que hay una especie como de transacción. Estamos liberando en algunos lados y vamos a tener que invertir más tiempo en otras cosas. Claro, eso desde el punto de vista de la gestión del tiempo, que al final también es innovación en procesos, ¿no?, agilidad. Pero ¿dónde queda la experiencia del usuario, del alumnado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mejorar eso mediante ella? A ver, yo creo que la IA, con cualquier otra tecnología, se adopta y se domestica hablando de ella, ¿no? Es decir, socializando el proceso de qué entendí, dónde fallé, y escuchándonos entre nosotros. Creo que es la mejor forma de poder quitar los mitos, tanto las promesas inalcanzables como los traumas que a lo mejor algunas visiones más críticas pueden plantear. Te iba a preguntar también, aunque sé que es un tema que abrimos otro melón, hablando de abrir melones, tú has publicado mucho sobre conocimiento abierto, aprendizaje abierto, ese aprendizaje invisible, ¿no? ¿Dónde queda todo esto en el panorama actual, ¿no? O sea, ¿crees que de alguna manera... porque claro, aquí también hablamos ya incluso de la calidad del contenido, abriríamos ahí otro gran melón, ¿no? Pero ¿qué sentido puede seguir teniendo, por ejemplo, que las universidades, las instituciones educativas, los docentes generemos conocimiento abierto, ¿no? Es buenísima pregunta. Yo llegaba aquí y me acordaba de un montón de amigos que están en este congreso, con los cuales durante muchos años promovimos la idea de investigación en abierto, recursos educativos abiertos, Creative Commons, licencias, qué sé yo, con toda una visión muy optimista, un poco romántica quizás, de que el conocimiento abierto iba a democratizarse y socializarse. No fue tan así, lamentablemente. Las empresas que ofrecieron las plataformas para el acceso abierto comercializaron esos contenidos. Yo no sé cuántos PowerPoint subí a alguna de estas plataformas, ya no tengo acceso a ello, y estas plataformas ahora venden y comercializan eso. Pero lo que es incluso más complejo, que yo no lo vi, pero ahora es evidente, es todo ese conocimiento abierto hoy día se convierte en contenido para entrenar estos algoritmos, ¿no? Entonces, fue contenido abierto ¿para quién? Para las empresas que al final después te lo venden reempaquetado bajo sus herramientas. Se generó como un fenómeno pendular. No digo que esté mal en producir en abierto, está muy bien, y los investigadores que puedan pagar estos paywalls para que su ciencia esté en acceso abierto, fantástico, pero no nos tenemos que olvidar que hoy día quien realmente agrega esa información y la gestiona de una manera para beneficio de pocos, así como pasa con los periódicos, es la ciencia, y ahí estamos en una situación incómoda. No hemos progresado demasiado. Hemos cambiado mucho en tecnologías desde la época de los MOOCs, pero en el tema de los papers y los journals todavía me parece que hemos avanzado mucho menos de lo deseable. Totalmente, claro. Además, ahí hay como dos realidades, ¿no? Por un lado, tú lo has dicho, lo has descrito muy bien, ¿no? La parte de investigación, donde académicamente se te premia por publicar en abierto, pero sin embargo eso tiene
unas implicaciones económicas increíbles que no siempre el sistema y los docentes o los investigadores pueden asumir. Exacto. Pero luego, claro, el tema de los recursos educativos en abierto, donde a lo mejor pues uno a título personal o dentro de una institución comparte o desarrolla pues ciertos contenidos pues por cierta función social y tal, para que luego al final uno lo hace, ¿no?, con el temor de, bueno, esto al final va a ser fuente de conocimiento, ¿no?, que se va a mezclar con otro tipo de información que a lo mejor no tiene la misma calidad, ¿no? Pero el debate es un poco antiguo, ¿no? En el fondo, el debate es súper antiguo, y entonces uno decía, bueno, lo de abierto suena muy romántico, pero yo ¿cómo sé que el profesor de filosofía está publicando un PowerPoint de calidad? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero ahora esa pregunta ya no está cuando yo bajo una recomendación de ChatGPT sobre el PowerPoint de filosofía y no tengo idea cuál es la validez de eso, ¿no? O sea, porque viene empaquetado en una interfaz tecnológica, a veces le damos más credibilidad que a ese profe de filosofía. Quizá nos podamos convertir los docentes en generadores de SLOP si no hacemos un buen uso de inteligencia artificial. Me gusta eso de quizás, me parece muy optimista. Con comillas, quizá. Sí. El concepto de slope, yo creo que para quienes no están familiarizados es que estamos produciendo mucho contenido con calidad variable, ¿no? Los correos que mandamos con slope, ahora estaba en una charla, las cartas de recomendación con slope, es decir, ya todo se lo pasamos a GPT, y eso nos hace ser súper eficientes y al mismo tiempo descargar cualquier tipo de control de calidad. Todos sabemos que la IA puede alucinar, pero no necesariamente nos tomamos el tiempo de hacer las búsquedas, ¿no? Todos sabemos que si nos subimos al coche vamos a contaminar, pero entonces no por eso significa que caminamos. Entonces hay una tensión aquí que por ahora está siendo un poco incómoda, o por lo menos de mucha simetría. Y ya, yo creo, para terminar, no quitarte más tiempo, la gran pregunta, ¿no? O sea, ese escenario o escenarios futuribles, ¿no?, de lo que queremos. La IA generativa va a estar, vamos a pensar que va a estar en otras de sus formas futuras quizá, ¿no? Pero ¿qué claves crees que tenemos que considerar pues para perseguir lo que queremos, ¿no? Que al final pues un uso ético, inclusivo, responsable, en fin. Bueno, yo no veo el futuro, y si hubiera el futuro no estaría aquí, pero te podría decir que siempre hay un desfase entre la capacidad de los órganos reguladores y las instituciones educativas de atrapar el cambio tecnológico y la velocidad de transformación. Ese desfase siempre va a existir, por lo tanto, en vez de jugar al gato y al ratón, tenemos que pensar en modelos de educación post-IA, que no queden atrapados en una tecnología en particular, porque cuando la tecnología le va bien, es decir, cuando se incorpora al ecosistema, se hace invisible, ¿no? Ya no hay eventos sobre el Wi-Fi. El Wi-Fi es parte de nuestra infraestructura. Es probable que dejemos de hablar tanto de la IA, va a estar menos presente en algunas interfaces, creo yo, a lo mejor me equivoco, y va a ser más parte de la infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer preguntas en lo estructural? ¿Cómo hacemos para formar personas que puedan tomar decisiones por sí mismos cuando van a tener algoritmos súper poderosos y súper seductores dando ideas alternativas? Para mí eso es una pregunta que va más allá de la IA, de la energía cuántica y otras tecnologías. Bueno, pues no sé dentro de cuántos años nos vamos a volver a ver, espero que no sea mucho. Y a lo mejor ya no hay eventos sobre IA, ¿no? Entiendo según la pregunta. Así me gustaría. Bueno, muchas gracias. Un placer. Que podemos mejorar cómo trabajan sobre los sistemas con tareas repetitivas, intentando con inteligencia artificial, agenciar sobre todo que esos procesos se acorten, que sus flujos de trabajo sean más sencillos y por lo tanto desburocratizar su vida. Y el que esté en el centro de los recursos sea el propio alumno, el estudiante, ¿no? Y al final pues potenciar que sea ese alumnado quien cree junto a la IA o que aproveche la IA para crear esa co-creación. Ellas vienen de las carreras STEAM, ya sabéis, Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, y lo que han estado haciendo es trabajar durante 5 meses intensos para reflexionar sobre su relación con la tecnología y también para reflexionar sobre cuál es el futuro que quieren y qué nos traen un manifiesto. Igualdad de oportunidades en sectores tecnológicos. Consideramos fundamental que las empresas impulsen y garanticen la contratación de mujeres en áreas donde seguimos siendo minoría o con participación limitada. Eliminación de estereotipos en las vocaciones tecnológicas. Creemos necesario proyectar confianza hacia las niñas y jóvenes que desean estudiar carreras tradicionalmente consideradas masculinas, eliminando estereotipos que restringen su
Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Entrevistas grabadas en el EdTech Congress Barcelona, celebrado del 4 al 5 de febrero de 2026 en Fira Barcelona. Agradecimientos al EduTech Cluster, organizador del evento, y en especial a su directora Alicia Berlanga y a Carlos Magro. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita. Ha sido un placer acompañarles en este vuelo y esperamos verles pronto de nuevo. Gracias por volar con... Oye, ¿qué tal? Que acabo de aterrizar. Mira, no, nada, para que supieras que ya he llegado y bueno, otra vez darte las gracias por todo, comentarte que, bueno, cansada, pero la verdad que muy contenta porque creo que hemos exprimido la experiencia a tope, he aprendido un montón y además traemos material, pues bueno, para un montón de capítulos distintos de esta temporada del podcast. Así que nada, estamos en contacto, gracias por todo y bueno, a seguir innovando. Chao, gracias.